Energético. ¿Qué me pasó hoy día? ¿Qué me ha pasado en las últimas horas? Dice usted. ¿Todo bien? No, todo bien. Llegué tempranito, que a las 9. Lenin había escrito un libro llamado El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Yo fui más prosaico. Di una entrevista en Radio ADN y cité al senador Coloma. Ya. Bien. ¿Ah? Que creía que iba a tener la capacidad de mover a la oposición para llegar a entendimiento. Que soy un tipo optimista. Ya, optimista. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Presidente, sí, se han recibido dos solicitudes de audiencia con la comisión, una del sindicato, que no dice en relación con proyectos en trámite, una del Sindicato Nacional de Trabajadores Banco Estado, que solicita ser recibidos para exponer su preocupación por el impacto que está teniendo en los trabajadores y en el banco la aplicación de la ley 21.234, que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. Esta solicitud no tiene que ver con un proyecto en trámite, pero sin embargo podría relacionarse con el proyecto en el cual se va a citar a la Asociación de Bancos y a Banco Estado. Exactamente, parece, yo creo que dentro de ese proyecto. No lo están pidiendo en relación con ese tema. Pero es sobre ese proyecto. Pero entonces, podría, si vamos a tener esa también sí. Los incorporamos. Y la otra es una solicitud que hacen los trabajadores del... A ver, solicitan ser recibidos por la Comisión de Hacienda a fin de presentar su punto de vista y preocupación por la inminente pérdida de fuente laboral de 300 trabajadores directos y 1.200 trabajadores indirectos de rubros conexos al casino de juego de Talca. Ya, eso yo entiendo que ese tema está viéndose en la discusión de la ley de reajuste. En consecuencia, no sé si es necesario recibirlo acá, pero lo dejo si tú. No, sí, hay una cantidad de grupos circulando pidiendo ser escuchados. Hubo un plazo, ya. Eso en función de la ley de reajuste, entiendo que va a haber. Es reajuste, ¿ya? Y en el reajuste tenemos alrededor de 9, me parece, o 10 organizaciones. Bueno, ya. Yo escucho atentamente, escucho atentamente, sí. Se habla, el proyecto de reajuste habla de los casinos de Chile, pero parece que se redujo básicamente. Sí. Sí, entonces conocemos el tema ya. Esto, incorporado, sí, eso sería todo. Muy bien. Bueno, primero estamos citados para ver el proyecto de ley que modifica la disposición del Código de Minería a la ley 21.420, que reduce y elimina exenciones tributarias que indica ya la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, la Ley 18.097, etcétera, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería. Y para ese efecto le damos la bienvenida a doña Aurora Williams, gusto en verla, ministra, ex colega en algún minuto de la vida, nuestras vidas pasadas, jefa del Departamento de Asuntos Legislativos y Regulación, don señor Felipe Curia, que está por aquí también, la asesora señora Maritza Cabreras, que la veo por ahí, estaba, sí, ahí está, sí, correcto, y de la elección de presupuesto participa el jefe de estudio, señor Pablo Jorquera, vía telemática, me entiendo yo. ¿Ya? Bien, ¿sí? Parece que están en el cartel ejecutivo los que podrían, así que se planteara. Vamos a quedarnos con esa inquietud. Bien. Bueno, ministra Williams, le damos la bienvenida. Si nos pudiera presentar el proyecto, que entiendo que tiene... ¿Este proyecto viene con discusión, señora secretaria, no? ¿Tiene urgencia? Se votaría en la tarde.
Es la nueva práctica que tenemos de hace como el año pasado y ahora. Esta es una presidencia muy proactiva, presidente. Entonces tratamos de darle mucha velocidad a las legislaciones que tengan lo importante sentido. es darle velocidad a las cosas que han ocurrido, que ocurren, no las que podrían ocurrir. Ocurre también. No, porque aquí, por ejemplo, si no pudiésemos de acuerdo, se nos entregara la votación. No, pero solamente decirle que es una nueva forma de hacerlo, por eso digo que es nueva, no digo que sea mala, pero es nueva, ¿ya? Que se pone en tabla para discutir en la sala del Senado proyectos que todavía ni siquiera se dan cuenta en las comisiones, ¿ya? Usted me lo pidió que viéramos reajuste anticipadamente. Sí, no sé, yo no tengo problema. Pero eso lo hemos hecho excepcionalmente, pero para esos efectos se pide autorización de la sala, lo hacemos. Aquí ya los comités deciden por sí y ante sí hacerlo. Me explico que es como una atribución nueva que se han otorgado. ¿Podemos seguir esta discusión en Senado con lo más? No, me queda poco, presidente. Sí, porque ya es que ya introdujo el presidente. Ya, bien. Ministra Aurora Williams, somos todos oídos para conocer el proyecto en cuestión. Ahí la idea entiendo que es votarlo, despacharlo hoy día en esta sesión. Ya, gracias. Gracias, presidente. Lo saludo a usted y por su intermedio a la comisión. Hemos traído a consideración de esta comisión el boletín 15.510-08, que lo que hace es modificar el artículo 10 de la ley 21.420, que en su momento fue dictada con el fin de reducir o eliminar exenciones tributarias que se indicaron fundamentalmente para lograr el financiamiento de la pensión garantizada universal, y esta ley tocó distintos otros cuerpos legales como la ley de renta, la ley de IVA, la ley de impuesto territorial, la ley de impuesto a las donaciones, herencia y asignaciones. Y en su artículo 10, dicha ley, la 21.420, incorporó una serie de modificaciones al Código de Minería, pero debemos señalar que estas modificaciones fueron mucho más amplias que aquellas que tenían como fin la recaudación, y es así como también incluyó modificaciones sustanciales al estatuto minero. Se modificó la información geológica que debe de retribuirse al Estado de Chile, el cambio en el datum que maneja el Servicio Nacional de Geología y Minas, se eliminó la monumentación respecto a los procesos de pertenencia mineras, por nombrar algunas. Buenos días, senador. Y esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero del año 2022 y se consideró su entrada en vigencia un año después, el 4 de febrero del año 2023. Luego de una serie de análisis que se realizaron con el sector, tanto con los regulados como con el regulador, en realidad se detectaron algunas inconsistencias y algunos temas que inviabilizaban en el corto plazo la aplicación de la norma legal. Esto significó además una participación bastante amplia que realizó la exministra Marcela Hernando y que luego continuamos dicho trabajo, y es así como de ese trabajo se presentaron dos proyectos de ley, el boletín 15.511-08, que lo que tuvo por objeto posponer por un año la vigencia de esta ley. Y, por otro lado, presentamos el boletín 15.510-08, que es el proyecto más importante y que lo que hace es buscar mitigar, hacer una mejor coordinación de un conjunto de aspectos que efectivamente viabilicen la norma legal. El tema y por qué este proyecto tiene suma urgencia y hemos solicitado a esta comisión, presidente, es porque la ley 21.420 entra en vigencia el 1 de enero del año 2024, dado que el plazo que se entregó ya efectivamente se cumplió, teniendo un conjunto de inconsistencias que generarían problemas tanto para el regulador como el regulado. Quisiera señalar además, por favor, la siguiente, que quisiera señalar que en nuestro país aproximadamente el 36% del territorio está entregado en la forma de pertenencia minera. Este dato es país. Si miramos las regiones del norte de Chile, naturalmente llegamos a un promedio de cerca del 75%. Es decir, el 75% del norte de nuestro país está entregado
en la forma de pertenencia minera, ya sea para exploración o para explotación. El tema es que de esta gran cantidad de hectáreas, aproximadamente 16,5 millones de hectáreas que tenemos entregadas en la forma de pertenencia minera, menos de un 10% es explotada. Es decir, sobre el 90% está capturado y está inmovilizado, y dado que en nuestro país entregamos la pertenencia minera como un derecho constitucional, la verdad que ese puede mantenerse sin que efectivamente genere lo que el Estado aspira que entrega cuando entrega el derecho a explorar y explotar a través de una pertenencia minera. Y eso nos trae dificultades importantes. Por un lado, con la propia industria minera, por cuanto no da espacio para actores nuevos o para actores de menor envergadura, especialmente la pequeña minería. La pequeña minería no accede porque están los paños tomados por grandes tenedores de pertenencia minera, y otros actores que quisieran entrar tampoco lo van a hacer porque naturalmente que está entregado a un titular. Pero por otro lado, también existe la especulación y en muchos casos la pertenencia minera se transforma en un impedimento para el desarrollo de infraestructura, porque naturalmente está el derecho del subsuelo versus el derecho del predio superficial, y ahí aparece un espacio de especulación que no es adecuado ni que se ajusta a lo que significa el derecho que entrega el Estado para desarrollar proyectos mineros. Los principales problemas que genera la ley 21.420 la hemos resumido en 4 grandes líneas. Primero, respecto de la entrega de información geológica, un tema importante. Los principales países mineros en el mundo, una vez que se explora o se explota, requieren la retribución de información geológica al Estado para que se disponibilice y democráticamente puedan tener acceso otros, dado que, por ejemplo, un proceso de exploración conlleva tiempo, y al retribuir la información geológica permite que quien pueda volver a tomar una pertenencia cuenta ya con la información previa que se construyó a través de años de trabajo en el territorio. Los principales problemas de la ley es que no había claridad respecto a qué información geológica se solicita, puesto que habla en términos genéricos de toda la información geológica, lo que es extremadamente amplio y vago. Por otro lado, había duplicidad de requerimientos de entrega de información geológica, dado que estaba contemplado en la ley 21.420, como también lo está en el DL 3.525 del Servicio Nacional de Geología y Minas. No hay claridad del procedimiento y momento en que debe entregarse la información geológica. Por otro lado, el segundo gran pilar que buscamos, del cual queremos hacernos cargo y de debilidad que presenta la ley 21.420 es respecto al uso de la propiedad minera. En el caso de la exploración se considera un periodo de 4 años por una sola vez, y eso significa que no existe una nueva oportunidad, considerando que los proyectos de exploración de mayor envergadura requieren más tiempo unido a los permisos que debemos entregar. Naturalmente 4 años aparecen como débil. Me adelanto e inmediatamente le planteo que esta modificación plantea 4 años y una renovación si es que efectivamente está justificada de 4 años más. La ley elimina los hitos de mensura en terreno, aumentando la incertidumbre respecto del traspaso de coordenada de datos a datum sirgas en un futuro. Hoy día todas las coordenadas para administrar la pertenencia minera están en un sistema de coordenadas que es distinto al sirgas. O sea, tenemos 16,5 millones de hectáreas identificados a través de un sistema distinto al sirgas. Por lo tanto, hoy día se usa el sistema, el PESAT 56. ¿Eso es lo que se está usando? Históricamente. Y siempre hemos usado, bueno, ha habido modificaciones, pero el que usamos es el PESAT 56. La ley lo que hace es que establecía que se usara el sirgas a partir del 1 de enero del año 2024 y lo que significa 2 registros distintos. O sea, quien pide una concesión minera el 2 de enero del año 2024 lo va a expresar en coordenadas distintas a los 16,5 millones de coordenadas que están expresados en otra unidad.
lo que hace imposible expresar una opinión respecto de aquello. Si modificamos los 16,5 hectáreas que están, la ley también contemplaba que había que nuevamente inscribirlas en el registro de conservador, lo que con el nuevo sistema de coordenadas. Nosotros también planteamos que eso se modifique. Me estoy adelantando entre este y la siguiente slide, pero como para ir señalando aquellas situaciones que presentaba la ley y que de alguna manera nos hacemos cargo de modificar. Respecto al acceso a rebaja de pago de patente y beneficios por trabajo, la ley planteó una situación particular. Planteó que la patente sube y pueden acceder a patente rebajada aquellos que trabajan su pertenencia. La verdad que nosotros planteamos, si bien es cierto un tema conceptual, pero no menor, es que realmente la patente no sube. La patente sube para aquel que no trabaja, pero para el que está trabajando se mantienen los valores tal cual, lo que produjo una alerta también en el sector, porque especialmente en los pequeños todos internalizaron que las patentes subían. La patente sube para el que no trabaja su pertenencia minera. ¿Se aclara el proyecto o se modifica? Se aclara y además se genera una excepción a aquellos mineros de menos de 500 hectáreas que vamos a señalar por qué queremos entregar esa excepción. Presidente, no, es solo para clarificar que lo que ocurre, que a mí me tocó mucho, es que hay un pequeño minero que puede no estar trabajando su pertenencia, pero no porque quiera especular, sino que pues no tiene el capital o el expertise profesional para hacer los proyectos de explotación en cuestión. Entonces, si bien es cierto que hay grandes pertenencias mineras que pueden estar acaparadas y que no sean explotadas en forma premeditada, eso no es símil de lo que ocurre con los pequeños mineros. Así es. Entonces, ese es el punto, digamos, que uno podría hacer de diferencia, porque si no, está la idea de que todo el que tiene una pertenencia y no la explota es solo por especulación. Y eso ocurriendo, en el caso de pequeños mineros, también tenemos esta otra realidad. Sí, y reconocer también que en el caso de los pequeños mineros, en donde quizás puede haber divergencia en qué entendemos por pequeño minero, ¿ya? Pero para efectos de esta ley hicimos una línea de corte, por llamarlo de alguna manera. No solamente hay condiciones de mejor oportunidad de mercado, sino que vinculadas al precio. Cuando hay un mejor precio, ellos desarrollan su labor. Cuando hay un menor precio, ellos naturalmente en algunos casos dejan de operar, aun cuando en Chile tenemos una política valiosa que es el precio de sustentación, pero ocurren esas volatilidades y además muchas veces bajan la escala de su explotación. Entonces, dado esos elementos, la idea es que aquellos menores de 500 hectáreas, vamos a señalar por qué establecemos esa línea de corte, efectivamente tuvieran la excepción y se consideraran que sus pertenencias estaban siendo trabajadas. Y que además la forma de reconocer que están trabajando es una forma simple, de manera que efectivamente no conlleve a un procedimiento administrativo engorroso o digamos más desgastante para aquel sector. Entonces, dado estos tipos de inconvenientes que vimos, nosotros proponemos, señor presidente, y por su intermedio a esta comisión, algunos de los ajustes los voy a señalar. Primero, un nuevo beneficio aplicable a la pequeña minería. Primero, señalar que va a ser una hipótesis de trabajo para la tramitación de permiso de todos aquellos mineros que están, valga la redundancia, tramitando sus permisos a través del título 15º del Reglamento de Seguridad Minera, más nuevos artículos en el 152 ter y quinto transitorio. Esto significa que mineros que, por ejemplo, están tramitando frente al Servicio Nacional de Geología y Mina algún tipo de permiso de cualquier naturaleza recogido en el título 5 del Reglamento de Seguridad Minera, se considera que están trabajando y que por ende tienen acceso al pago de patente de 1/10. El que no explota tiene una patente de 4/10. Para el que explota es de 1/10, creciente los 4/10 conforme al periodo de tiempo en que efectivamente no van desarrollando las labores que se requieran.
Se incorporó también la exploración avanzada que ingresa al CIA como hipótesis de trabajo de una concesión de explotación. Esto dado que la exploración avanzada ingresa al CIA, pero si no se considera como hipótesis de trabajo, se graba como que no estuviera trabajando, cuando efectivamente el titular está haciendo un trabajo que es el trabajo de reconocimiento. Por lo tanto, también consideramos esa hipótesis de trabajo. También beneficio de patente rebajada, 1/10 para quienes tengan en trámite un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental o que cuenten con resolución de calificación ambiental. Hoy día lo que establece la ley es que para aquellos que tengan en trámite algún proyecto en el sistema de evaluación ambiental o cuenten con RCA pero no estén explotando, la ley los grava con 3/10, cuando en realidad están en pleno trabajo de constitución de su faena. Por lo tanto, nosotros proponemos que efectivamente se mantenga en 1/10. Los beneficios de patente rebajada de 1/10 de UTM se pueden otorgar tanto para las pertenencias propias como para las arrendadas, porque efectivamente lo que nos interesa es que se dé movilidad a la pertenencia minera. Podemos verlo, hace unas 3 semanas atrás fuimos parte de un acuerdo en donde pertenencias de la gran minería se cedían en arriendo a medianos y pequeños a valores bastante razonables para que esa pertenencia minera no quede inmovilizada, sino que efectivamente tenga desarrollo de labores. El primer año de vigencia de una pertenencia a la patente será de 1/10 por UTM por hectárea en vez de 4/10 para tener una hipótesis general para el primer año de vigencia. La siguiente, por favor. Otros temas, otras mejoras que también incorporamos tienen que ver con la exploración, que recién comentaba. La ley considera solamente un periodo de 4 años. Nosotros incorporamos una prórroga solo por una vez bajo ciertos requisitos. Los requisitos son de que efectivamente el tiempo de 4 años no fue suficiente para desarrollar la exploración que requiere el proyecto. Además, se establece la confidencialidad de la información obtenida de los trabajos de exploración avanzada por 4 años. Y esta confidencialidad tiene que ver con temas comerciales fundamentalmente, pero por un periodo de tiempo para que luego efectivamente se libere la información que se rescató de ese trabajo en terreno. Se elimina la referencia al datum de la ley, este cambio que conversábamos de PESAT 56, que no quede en la ley, sino que quede en un reglamento, de manera que efectivamente este se aplique cuando estén las condiciones por parte del regulador, en particular del Servicio Nacional de Geología y Minas. Insisto que esto significa transformar 16,5 millones de hectáreas a las nuevas coordenadas que se están definiendo en la ley. Se mejora el procedimiento de transformación de las coordenadas de las concesiones vigentes, aumentando los plazos y las causales para reclamar. Recién lo señalé, se elimina la obligación de inscribir en el conservador las nuevas coordenadas transformadas, o sea, además del costo que significaría para los titulares, la carga de trabajo para los conservadores viene de volver a registrar toda la pertenencia minera en nuestro país, era un tema no menor. Y por ende se elimina la causal de caducidad de la concesión establecida en el artículo 13º transitorio en el caso de que no se inscriban las nuevas coordenadas. En materia de los efectos y las normas de relevancia para la Comisión de Hacienda, queremos señalar en primer lugar la reformulación del artículo 142 bis, que tiene por objeto armonizar y simplificar el texto legal presentado. Todas las observaciones que recibimos durante la discusión del proyecto de ley se propuso un texto más amigable y ajustado a la realidad del concesionario minero. Se establece como idea base el sustento constitucional tras el otorgamiento de la concesión minera, es decir, el desarrollo de la actividad minera. Mientras la actividad minera se desarrolle, efectivamente va a tener la patente de 1/10. Aumento en el pago de patente de pertenencia será aplicable solo cuando éstas no son trabajadas y las hipótesis de trabajo que están definidas en la ley serán precisadas en un reglamento. El objetivo de este punto es resolver las dudas acerca de la aplicación del aumento de la patente minera
facilitando la interpretación de la norma. La regla general será que la patente que hoy está vigente de 1 décimo por hectárea se mantiene, reconociendo las hipótesis de trabajo ya consagradas en la Ley 21.420, incorporándose en nuestro proyecto de ley hipótesis de trabajo en favor del pequeño minero. El alce de la patente se aplicará solo a las pertenencias mineras que no sean trabajadas. El segundo punto, y no voy a ser redundante, presidente, y por su intermedio a la comisión, es el beneficio especial para pequeños mineros que se ha establecido en el artículo 142 ter y el 5º transitorio, en el sentido que aquellos mineros que tengan menos de 500 hectáreas accederán a una patente rebajada y las hipótesis de trabajo tendrán que demostrarse cada 5 años. Por lo tanto, si en 5 años realiza algún tipo de labor, por ejemplo, le vende a Enami, está construyendo un camino, perfilando un camino más que construyendo un camino, si efectivamente está comprando maquinaria, etcétera, todos esos elementos se constituyen en hipótesis de trabajo y basta que lo haga una vez cada 5 años para que se considere que está trabajando su pertenencia minera a aquellos mineros de menos de 500 hectáreas. Quisiera señalar que esta línea de corte debería abordar del orden de 7.000 concesionarios mineros, es decir, el 70% de todos los tenedores de pertenencia minera en Chile. Esto significa impactar del orden del 6% del territorio, es decir, el 30% restante posee casi el 94% del territorio en la forma de pertenencia minera y por eso hemos hecho la excepción con este grupo particular de pequeños mineros. Perdón, ministra, para entender bien el dato. O sea, usted dice que todos aquellos que tienen pertenencias mineras menores desde 500 hectáreas hacia abajo solo son el 6% del total de la superficie, ¿eso? Sí. Okay. La superficie. De la superficie, sí. El 70% de los concesionarios. Sí, no, sí, pero el 6% de la superficie. Así es. Es poquito. Sí. Sí, pero queremos, entregamos esos datos. Sí. Ya, gracias. Bueno, para este segmento de mineros, que son los pequeños mineros de hasta 500 hectáreas, se aplicará automáticamente por los primeros 5 años y luego acreditan trabajo cada 5 años. ¿Ya? No son 5 años y luego cada año, son cada 5 años en cada periodo, que fue una duda que nos plantearon los pequeños mineros. En tercer lugar, para esta comisión consideramos de relevancia presentar el artículo 140, la patente proporcional establecida en el artículo 144 del Código de Minería, que establece la obligación de amparo de la concesión minera comienza desde que se solicita la sentencia constitutiva de la concesión de exploración o, en el caso de las pertenencias, desde que se solicita la mensura. La obligación de pagar la patente nace en dicho momento, debiendo enterarse la primera patente minera. Durante la discusión del proyecto, los gremios levantaron una situación, una observación, y es que el solicitante en este proceso no podrá acceder a la hipótesis de trabajo debiendo aplicarse una tasa más alta, es decir, de 4 décimos. Nosotros incorporamos una modificación, la que permitirá aplicar el monto asociado a la hipótesis de trabajo, 1 décimo, por todo el periodo de tramitación de la concesión y hasta el primer año de vigencia. Es decir, no solo se considera desde que tiene, sino que además en el periodo de tramitación, porque efectivamente está haciendo toda la gestión necesaria para constituir la pertenencia minera. Otro aspecto que queremos presentar, presidente, el último aspecto, es el cuarto transitorio. La ley entra en vigencia el 1 de enero del año 2024. Se establecen algunas excepciones, por ejemplo, el cambio del datum, el que no es factible de realizar el 1 de enero del año 2024 y que queda supeditado a un reglamento que se emitirá en los primeros 6 meses de vigencia, el cual será parte de un proceso distinto a la ley propiamente tal, que es como hoy día está consagrado. Para efectos del pago de la patente minera se aplicará una ficción legal,
la que consiste en que el primer año de vigencia la ley se entenderá que todas las pertenencias mineras se encuentran trabajando. Esa es la ficción. Esa es la ficción, exactamente, porque el primer año es el año en que entra en vigencia la ley, por lo tanto algunos van a tener que demostrar trabajo, entonces el primer año suponemos que todos trabajan. De este modo, todo concesionario minero de explotación deberá pagar el mismo arancel vigente hoy establecido en el Código de Minería, esto es 1/10 de UTM por hectárea. Este mecanismo también, señor presidente, por su intermedio de la comisión, permitirá implementar la ley en forma correcta, brindando los espacios necesarios para que Sernagiomín efectúe los cambios propios en sus respectivas plataformas y dará el tiempo adecuado para dictar el reglamento del Código de Minería establecido en el proyecto de ley. De esta forma, señor presidente, hemos hecho nuestra presentación y destacar, señor presidente, y agradecer a la comisión de que efectivamente este es un proyecto que tiene suma urgencia y que necesitamos de su aprobación. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, ministra Williams. A ver, yo quiero hacer un recordatorio, porque cuando usted comenzó a exponer, ya uno empieza y dice cosas que son como bien de sentido común, pareciera. Uno se pregunta entonces por qué se legisló de una forma tal que... ¿Ah? No, yo sé que yo también tengo una interpretación, pero no quiero generar un problema ni irnos para atrás. Sí, está bien, pero era porque queríamos eliminar exenciones para financiar otras cosas, era importante. Pero quiero decir que eso pasa cuando uno legisla rápidamente. ¿Ah? O sea, mi punto era ese. Eso es que, exactamente me acordé del senador Insulza, que siempre tiene ahí un tema con ese tema. ¿Ah? Porque fíjese que usted cuando habla de los principales problemas que genera la ley 21.240, usted menciona que hay falta de claridad respecto a qué información geológica se entrega. ¿Ah? De toda información geológica, cómo se define. Pero son cosas tan evidentes que uno dice cómo se legisló así, digamos, o sea, cómo no se previó ese tema. ¿Ah? O el nivel de confidencialidad. Me imagino que eso... O sea, en algún sector... No quiero... O el tema pasar del sistema de medición que usted dijo. O sea, todas esas son cosas que ya hay que corregir. Y solamente recordarle que hemos, producto de lo que ocurrió en ese mes de enero, que se legisló bien rápidamente, ya en otros proyectos de ley también hemos tenido que hacer ajustes, ya dicho eso. Ahora, lo otro que yo quería plantear, y entiendo que está conectado por Zoom, de la elección de presupuesto, que fue un tema que vamos a ver después en otra... Ya, será un color más sabe a qué me refiero. Está el jefe de estudio, el señor Pablo Jorquera, vía Zoom. ¿Eso es así o no? Porque acá tenemos 3 informes financieros y la verdad que sería bueno contar con un informe único, una cifra global de qué implica este proyecto. Porque yo le quiero recordar que la idea de este proyecto era para recaudar. Entonces ahora vamos a dejar de recaudar para tener una dimensión de lo que se está haciendo. Entonces no sé si estamos en condiciones de escuchar a... En el fondo, 10 segundos, en el fondo había... hace 2 años se buscó reducir extensiones tributarias para financiar la PEC. Y ahora se está restringiendo esas, o más bien volviendo a las exenciones tributarias parcialmente las que existían antes. O sea, esto va a tener a mí me parece muy bien, porque yo creo que las exenciones tributarias tienen sentido. Entonces, aquellos que dicen que nunca tiene que haber, me parece una buena línea, de repente rectificar y tiene que haber para fomentar determinadas actividades. Pero eso es este proyecto, ¿cierto? Sí, en parte sí, pero más porque tiene inconsistencia el proyecto, no solamente por el tema de las a partir del tema de exenciones es que se legisló, pero esa legislación lo que hizo también es generar inconsistencias, dudas ya legítimas, que pueden tener un impacto financiero, pero la idea no es deshacer las exenciones, es corregir las imperfecciones de un proyecto anterior. Y lo segundo, al tiro le doy la palabra al senador Núñez, porque este tema nos va a entretener. ¿Ah? Y lo segundo, que aprovecho por mi mismo intermedio al senador Coloma, que las exenciones pueden ser buenas o malas en función de qué es lo que persigue el objetivo, pero no tiene por qué entenderse una exención como algo correcto. Muy de acuerdo. Porque estamos tratando de eliminar muchas exenciones que no se justifican. Algunas sí y otras no. Claro, por eso. Ya, senador Núñez. No, presidente, yo entiendo que tenemos que escuchar a la DIPRES para terminar la información, pero 2 comentarios, ya que usted hizo un punto que me parece pertinente. O sea, el primero es que, yo se lo acaba comentaba al senador Coloma, yo creo que, lamentablemente, cuando se envió el proyecto de exenciones, que no era solo este tema, era un conjunto de exenciones más amplias, y en su minuto las patentes mineras era de los más pequeños en materia de recaudación,
Claro, lo hicimos en enero, lo hicimos con el forceps de que terminaba el periodo legislativo, teníamos el receso, y yo por lo menos, si no me falla la memoria, en ese minuto era diputado, tuve una reunión con pequeños mineros de la región de Coquimbo muy amplia, se sumó gente tal de otros lados, en que ellos me plantearon su inquietud y su preocupación por el tema. La versión de ellos es que si este proyecto se aplicaba tal cual fue aprobado originalmente, era la muerte de la pequeña minería. Entonces, acá hay una preocupación real, y les quiero decir que políticamente es bien transversal, porque no es que los pequeños mineros tengan una identidad política para un lado o para el otro, son bien transversales. Entonces, a mí me parece muy correcto que se esté abordando ese tema. Y lo otro, que también es relevante, es que, cuidado con una cosa, acá se está manteniendo el espíritu de la eliminación original de la exención, y es que el 96% de las pertenencias mineras no van a estar sujetos a estos beneficios, entre comillas, o a este régimen especial para pequeños mineros. Si el 96% de las pertenencias están en propiedad de medianos, de grandes, y ellos no van a poder recurrir a lo que está aquí descrito como artículo 142 transitorio. Por lo tanto, debería mantenerse igual una proyección de recaudación. O sea, lo que estamos hablando es del porcentaje más, de un porcentaje mínimo, que claro, pueden ser más actores, pero potencialmente lo que tendrían que pagar era mucho menor comparado con el que tiene pertenencias mayores. Entonces, cuidado con eso, porque yo aquí voy a hipotetizar, no lo he leído, el informe financiero no debería reflejar a la larga tanta disminución de los ingresos fiscales. Eso quiere decir. Yo coincido que recuerdo que efectivamente esta excepción de las que menos generaba recursos, me parece, ¿ya? Y lo segundo, creo que usted, si era diputado, creo que vino a la Comisión de Hacienda hace minutos a hacer su punto también, ¿ya? Está bien. Bien, podemos escuchar a... No, si aquí puede venir cualquiera, tiene para ser invitado como parlamentario. A favor, otra cosa que le llevo la punta. Y votamos todos a favor. No. Pida la acta, por favor, pida la acta. Tenemos la grabación. Ya, jefe de estudios, señor don Pablo Jorquera, bienvenido. Don Pablo fue que le costó venir la otra vez. Oiga, usted tiene una alergia. Oiga, don Pablo, tiene alergia a venir a esta comisión, ¿eh? ¿Usted le costó venir la otra vez, se acuerda, no? Ya. Bueno, aproveche el Zoom porque es la última vez que lo vamos a tener por Zoom. Aproveche el Zoom que es la última vez que lo vamos a tener por Zoom. Espero. Entrando a la materia, efectivamente esto tenía una recaudación que era bastante importante, bueno, la menor de ese proyecto, pero sin duda importante, el informe financiero 12 del año 2022, que señalaba que tenía una recaudación, bueno, de 70.000 millones el primer año, pero en régimen era como 0,11% del PIB, que hoy día corresponde a cerca de 322.000 millones. ¿Ya? Ese es el orden de magnitud del que estamos hablando en régimen. Para 2024, la recaudación esperada actualizada a PIB serían cerca de 111.000 millones. Entonces, con los cambios que se están introduciendo, efectivamente hay un cambio importante el año 2024, que después se ve aminorado. En el último informe financiero, en el 229-2023, acogiendo las recomendaciones de la Comisión, efectivamente pusimos un cuadro consolidado. Si bien solo refiere a esas indicaciones, ahí está el resumen de los efectos acumulados de los diferentes IF que hace referencia a este proyecto de ley en particular. Efectivamente, ahí lo que no está la recaudación, que es la que estoy señalando ahora. Entonces, efectivamente, el primer efecto grande es respecto de mover la fecha, que se ve en el año 2024. Y después están los efectos respecto de bueno, lo que se señaló de los trabajos, el pago anual, la cuota proporcional del pago anual, en el informe 140, y en el informe financiero, el último, el 229, está este efecto de la evaluación cada 5 años, ¿no? Y el efecto inmediato en 2025. Entonces, eso da un menor gasto, un menor ingreso de cerca de 9.700 millones, que si lo comparamos con la recaudación esperada, que son 115.000 millones, se ve que efectivamente se cumple el objeto general al reducir la exención, aumentar la recaudación con un efecto en menor ingreso bastante pequeño, que en régimen además se ve mucho menor, que en régimen ahí son cerca de 10.000 millones que se espera recaudar menos respecto a los 322.000 que se
espera recaudar, ¿no? Entonces, es un pequeño ajuste sin tocar el fondo del proyecto original, que es eliminar la exención y aumentar la recaudación. En resumen, lo que usted está diciendo es que de los 320.000 millones que se pretendía recaudar vía esta eliminación de exenciones, producto de los ajustes que se hace a este proyecto de ley y los distintos informes financieros, los 320.000 van a quedar en 310.000, más o menos. Exactamente, castellano. ese es el cálculo que nosotros hacemos. Okay. En régimen. A partir del 2029. Porque el PDS pega un chacacazo 60.000, después de 10.000, después 15.000. Ya, está bien, pero para entender. Bien. Efectivamente. Gracias. No sé si algún senador quiere agregar algo más. ¿Estamos? Senador Coloma. No, a mí me parece bien, presidente. Al final, estos son temas, más allá de cualquier comentario. Obviamente, las accesiones tributarias, algunas que tienen sentido, otras no tienen sentido. O sea, al final, yo encuentro que siempre uno tiene que tener la capacidad de revisar y capacidad de actualizar a la vista los efectos que va teniendo. Y pareciera claro, digamos, que además que no es una incidencia tan grande dentro de la exención, estamos hablando de un porcentaje bajo, digamos, y esto permitiría que mucho pequeño minero pueda efectivamente mantener su actividad o el futuro de su actividad más allá de la contingencia que esté pasando respecto a los recursos para invertir. Entiendo que ese es el sentido y en esa lógica a mí me parece, presidente, que apunta en el sentido correcto este cambio. ¿Algo? Bien. ¿Podemos proceder a tomar la votación, señora secretaria, entonces, en consecuencia, no? Son como 5 o 6 disposiciones, me parece, de la Comisión de Hacienda en su caso. Perdón, me faltó agregar algo, que este proyecto estuvo varios meses en la Comisión, en la Cámara de Diputados. Vino a la Comisión de Minería al Senado, entonces tuvo un par de sesiones, me parece, ¿ya? Se presentaron indicaciones que fueron declaradas admisibles, y entiendo que el proyecto que aprobó la Comisión de Minería es exactamente el proyecto que venía a la Cámara de Diputados, o sea, no tuvo ninguna modificación. Ahora aquí tampoco se presentaron indicaciones, nadie pide votación separada, entonces si se termina aprobando acá va a ser exactamente el texto que salió de la Cámara de Diputados. Lo digo para no tener... y que las normas propias de Hacienda ya fueron despachadas en ese mismo sentido por la Comisión de Minería. Ya. Y la Cámara. Sí. Perdón. No, gracias. Yo primero, presidente, decir que a mí me parece que este proyecto de ley es tremendamente necesario. ¿Ya? La verdad es que esto es una inquietud que se le planteó también a la exministra Marcela Hernando varias veces respecto a la situación de la pequeña minería. Y yo también quiero decir, presidente, que ya que hay una gran preocupación por el crecimiento económico, por el desempleo, yo creo que este proyecto de ley va a tener un impacto muy relevante en la creación de empleo. Claro, tiene que ser acompañado, por lo menos de la sexta región hacia el norte, con una política también más proactiva de apoyo a los pequeños mineros. Pero la verdad es que la pequeña minería mueve mucho empleo de trabajadores que no pueden incorporarse a otros sectores con facilidad. Entonces, y el precio del cobre, había una información de un conflicto en Panamá que implicó que una gran minera suspendió su operación, entre otros motivos, nuevamente está con una proyección de alza importante. Entonces, la verdad es que esto, presidente, cuando discutimos agenda pro crecimiento, cuando estamos preocupados todos por el tema del empleo y todas, yo creo que es muy relevante. Entonces, no solo tiene que ver con la situación de pequeños mineros que podrían ver rematada su pertenencia minera si no pagan la patente, sino que también tiene que ver con una situación de crear actividad económica y además una actividad económica que tiene mucho impacto local, porque la pequeña minería deja los recursos en las comunas y en las regiones. Entonces tiene un doble impacto. Sí, yo, presidente, me parece que es muy, muy importante este proyecto de ley y comparto el que lo vamos a sacar sin indicaciones para que así pueda ser, si es votado hoy día en la sala y aprobado, despachado del Congreso. Creo que es una iniciativa muy, muy significativa. Y lo que le pediría a la ministra es hacer el esfuerzo por la difusión, porque la verdad que hay mucha desazón entre los pequeños mineros por la sensación que quedó que esto se iba a aplicar y que iba a ser una crisis de gran envergadura y de que como que no había feedback con la autoridad para tomar medidas. Entonces, también hay que difundirlo para que ellos sepan y podamos también aprovechar esta situación para reactivar la pequeña minería. Gracias, presidente. Gracias, senador Núñez. Bien, procedamos a votar entonces, tomar la votación. Presidente, a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse respecto de 6 disposiciones del proyecto, que son del artículo 1, la letra D del numeral 1 del número 1, tiene doble numeración, que está en la página 1, el numeral sexto en la página 5
y el inciso segundo del artículo 10º transitorio del número 2, que está en la página 8. Respecto del artículo 2, los números 4 y 5, que están en las páginas 13 y 14, y también le corresponde pronunciarse respecto del artículo segundo transitorio. La primera disposición dice relación con multas y las 5 restantes se refieren a patentes mineras. Muy bien, la votamos en un bloque, si le parece. Sí, bien. Senador Núñez, atención. A favor, presente. Senador Coloma. ¿Estamos improvisando? A favor. Senador Insulza. A favor. Senador García. Sí, senador Presidente, García. yo voto a favor porque entiendo que en el día de ayer, sí, efectivamente ayer 18 de diciembre, se firmó un acuerdo de trabajo legislativo entre los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado. Tiene la firma del senador José Miguel Durana, la senadora Luce Bensperger, el senador Juan Luis Castro, el senador Rafael Proens, el senador Jaime Quintana y la ministra Aurora Williams, que está aquí con nosotros. Y a mí me parece que siendo ellos la comisión técnica y quienes mejor conocen la industria de la minería, puedo hacer fe de que lo que se está obrando es lo correcto. En segundo lugar, quiero señalar que respecto de las distintas fuentes de financiamiento que permitieron la pensión garantizada universal, este ya debe ser el cuarto proyecto en que nosotros estamos rectificando, modificando, en fin, yo quiero recordar, por ejemplo, tratamiento tributario en IVA en la construcción. Lo que tenía que comenzar a funcionar lo hemos prorrogado. Tratamiento tributario de la depreciación en el leasing de las maquinarias, ¿se recuerdan? También eso creo que al final lo derogamos. Y se mantuvo el régimen que venía antes y que significaba una importante fuente de recursos para el financiamiento de la PGU. Eso fue antes que yo estuviera aquí, no lo recuerdo. Sí, yo creo que fue antes, porque esto debe haber sido el año pasado, yo creo, senador Insulza. Luego postergamos el alza de las patentes mineras. Ahora se está con este proyecto, estamos dándole un tratamiento distinto, teniendo consideraciones particularmente de la pequeña minería. Entonces, yo lo que quiero decir es lo difícil que es cuando se trata de eliminar franquicias tributarias o cuando se trata de eliminar tratamientos tributarios especiales. Y es difícil porque los sectores que se sienten afectados, por supuesto que hacen valer sus influencias, hacen valer su punto de vista, hacen valer sus propias particularidades. Y así es la vida, digamos, o sea, así es como se mueve el mundo. Entonces, naturalmente no tiene por qué sorprendernos. Y finalmente, yo no puedo dejar pasar por alto, porque me producen dolor cuando se dice, mire, es que la PGU se legisló en enero, cuando ya estaba terminando el gobierno del presidente Piñera, se legisló mal, se legisló a última hora, en fin. Porque lo mismo yo podría traerlo a la mesa respecto de este proyecto de ley. Si hay que legislarlo hoy día, porque tiene que estar listo de aquí al 31 de diciembre. Y yo no creo que el Ejecutivo haya querido demorar esto, sino que simplemente son los trámites legislativos que hay que cumplir, escuchando a todos los interesados. Y también es parte de nuestro trabajo legislativo las urgencias que el Ejecutivo va colocando, y las urgencias que, más que las urgencias que pone el Ejecutivo, las urgencias que pone el funcionamiento de la legislación y el funcionamiento de las actividades económicas. Eso quería decir, presidente. Voto a favor. Presidente. Voto a favor. Queda entonces aprobado en particular el proyecto en lo relativo a las normas de competencia de Hacienda por la unanimidad de los miembros de la comisión y despachado a la sala. Bien, muchas gracias. Despachado al proyecto a la sala. Muchas gracias, ministra Williams. ¿Quiere decir algo? Sí, no, agradecer, señor presidente, a usted y por su intermedio a la comisión por tener la voluntad de escuchar la presentación de este proyecto y de votarlo a favor. Nos vamos a hacer cargo de las preocupaciones tanto presentadas en la Comisión de Minería y Energía del Senado, en donde ayer efectivamente firmamos un acuerdo
respecto de la preocupación que existe sobre la consanguineidad y las precisiones que tenemos que hacer en el reglamento respecto de cómo vamos a operativizar las hipótesis de trabajo que están definidas en la ley, y eso naturalmente que estamos disponibles, y también la preocupación del senador Núñez en el sentido de difundir este proyecto de ley en la medida que en la tarde efectivamente logremos su aprobación. Nosotros estamos en contacto con las asociaciones mineras de diversas regiones en donde efectivamente esto recoge la preocupación de ellos. Así que muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señores senadores. Bien, muchas gracias. Bien, pudiera ser cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta e informalmente les recuerdo que a las 15 horas estamos citados para ver el tema de reajuste. 15 horas. Ya. La idea es la siguiente.